Buen día, mi nombre es Catarina Pinilla y junto a mis compañeros Juan Blanco, Juliana Durán y Juan Castañeda hablaremos en este video de las ecuaciones en dinámica de fluidos. El teorema de transporte de Reynolds es una generalización tridimensional de la regla integral de Leibniz. Este teorema se usa para calcular derivadas de cantidades integradas y para formular las leyes básicas de conservación de dinámica de fluidos y mecánica de sólidos de gran formación. Estas leyes de conservación son la de la masa, la de momentum lineal y la de la energía. Y estas se adoptan de la mecánica clásica y la termodinámica, donde normalmente se sigue el enfoque del sistema. La conservación de la masa nos dice que la masa total que entra al volumen de control con respecto al tiempo menos la masa total que sale del volumen de control con respecto al tiempo es igual al cambio neto con respecto al tiempo en la masa que está dentro del volumen de control. Entonces tenemos que delta sobre delta de t por la integral de R sub m de densidad por delta por volumen es igual a 0. Incorporando el teorema de Reynolds da como resultado que delta sobre delta de t por la integral de R sub m de densidad por delta por volumen es igual a integral de R de delta sobre delta con respecto al tiempo por densidad por delta por volumen más integral de delta de densidad por velocidad en k por n en k por delta por s. Y ahí tendríamos nuestra parte de tiempo y nuestra parte de posición. Esto nos va a dar igual a integral de r de delta de velocidad factor de razón de densidad con respecto al tiempo más densidad por velocidad en k por k. Empleando el teorema de localización implica que la integral en la ecuación anterior debe ser 0. Entonces tenemos que delta de densidad con respecto al tiempo más densidad por velocidad en k por k igual a 0. Y que delta de densidad con respecto al tiempo más nabla por densidad por velocidad es igual a 0. Esta relación se conoce como la declaración diferencial de la conservación de la masa y puede escribirse de forma alternativa como delta de densidad con respecto al tiempo más densidad por velocidad en k y k igual a 0 y delta de densidad con respecto al tiempo más densidad por nabla por velocidad igual a 0. Si el material es incompresible, entonces delta de densidad con respecto al tiempo es 0 y por lo tanto tenemos que velocidad en k y k es 0 y que nabla por velocidad es 0. Para un grupo fijo de partículas, este principio de conservación requiere que la masa sea la misma en todas las formas. Por lo tanto, se puede usar la referencia y las formas actuales y decir que integral de volumen de referencia de densidad de referencia por x y tiempo por delta por volumen igual a integral de r de densidad por x y tiempo por delta por volumen. Sabiendo que R y ρ son los valores de corriente, tenemos que integral de volumen de referencia de densidad de referencia menos densidad en J por delta por velocidad igual a 0, lo cual es cierto para todas las regiones de volumen de referencia y así tenemos que densidad de referencia menos densidad en J es igual a 0, dando así que delta con respecto al tiempo de densidad en J es 0. Las relaciones de la diapositiva anterior a veces se denominan lagrangianas o forma de referencia de la conservación de la masa. Al expandir la última relación se obtiene la forma habitual de la declaración diferencial de la conservación de la masa en forma alternativa, que es delta con respecto al tiempo de densidad en J es igual a primera derivada de densidad en J más densidad por primera derivada en J igual a J factor de primera derivada de densidad más densidad por velocidad en k y k igual a 0 y esto nos da que primera derivada de densidad más densidad por velocidad en k y k es igual a 0. Con la conservación de la masa, el teorema del transporte de Reynolds da el resultado general de que para cualquier campo tensorial G tenemos que delta con respecto al tiempo integral de R de densidad por G por delta por volumen igual a integral de R de densidad por delta respecto al tiempo por G por delta por velocidad.
Antes de comenzar a hablar sobre la conservación del momento lineal, debemos tener en cuenta que se obtendrán ecuaciones a partir de la segunda ley de Newton y de Reynolds. De esta manera podemos decir que la conservación del momento lineal es la razón de cambio de la densidad por la velocidad siendo igual a la suma de las fuerzas externas sobre todo el conjunto de partículas. Es decir, que la razón de cambio con respecto al tiempo de la integral de la densidad por velocidad y diferencial de volumen es igual a la integral sobre la superficie de TI sobre el diferencial de S más la integral sobre el volumen de la densidad por las fuerzas de cuerpo por el diferencial de volumen. Por otro lado, por concepto sabemos que TI es igual a sigma JI por NJ, de modo que podemos reemplazar TI en nuestra ecuación con este nuevo valor. Por otra parte, por el teorema de divergencia de Gauss, sabemos que sigma JI por NJ por diferencial de S es igual a sigma JI, J por diferencial de volumen. Teniendo en cuenta esto, pues reemplazamos en nuestra ecuación y obtenemos que la razón de cambio con respecto al tiempo de la integral de densidad por velocidad y por diferencial de volumen es igual a la integral sobre el volumen de sigma JI, J más densidad por las fuerzas de cuerpo y por el diferencial de volumen. De manera análoga, de concepto sabemos que sigma JI es igual a menos presión por delta de Kronecker IJ más el esfuerzo cortante IJ. Y considerando solo fuerza de cuerpo debido a la gravedad, es decir, BI es igual a GI, reemplazando estos dos conceptos, obtenemos finalmente que la razón de cambio con respecto al tiempo de la integral de densidad por velocidad y por diferencial de volumen es igual a la integral sobre el volumen de menos presión por delta de Kronecker IJ más esfuerzo cortante IJ, J más la densidad por la gravedad y por el diferencial de volumen. Ahora con Reynolds sabemos que nuestra razón de cambio es igual a la integral de la densidad por la velocidad y con respecto al tiempo por el diferencial de volumen más la integral de la densidad por la velocidad y por la velocidad J por NJ por ds. Nuevamente al aplicar Gauss, entonces podemos decir que densidad por BI por BJ por NJ por diferencial de S es igual a densidad por velocidad I por velocidad J, todo esto en paréntesis, J por el diferencial de volumen. Reemplazando esto en nuestra ecuación y agrupando términos, entonces obtenemos que esto es igual a la integral por factor común de velocidad I por densidad con respecto al tiempo y teniendo en cuenta que J es la derivada en dirección XJ, podemos decir que densidad por velocidad J con respecto al tiempo más la derivada de la velocidad I con respecto al tiempo por la densidad, más la densidad por la velocidad J por la derivada de velocidad I con respecto a XJ, sería nuestra razón de cambio. Y ahora bien, teniendo en cuenta la conservación de masas, que sería nuestro punto señalado, la derivada de la densidad con respecto al tiempo más la derivada de la densidad por la velocidad J con respecto a la dirección XJ, esto sería igual a 0. De esta manera obtenemos, teniendo en cuenta pues la regla del producto, que la razón de cambio con respecto al tiempo de la integral de densidad por velocidad y por diferencial de volumen es igual a la integral de la derivada de velocidad y con respecto al tiempo por densidad más la densidad por velocidad J por la derivada de velocidad I con respecto a la dirección XJ. Ahora bien, teniendo en cuenta la derivada material, podemos decir que esta razón de cambio es igual a la integral de densidad por la razón de cambio con respecto al tiempo de la velocidad I. Y dado que las derivadas de Reynolds y Newton son iguales, pues podemos igualar estas dos, obteniendo como igualación la integral de densidad por la razón de cambio de la velocidad I con respecto al tiempo por el diferencial de volumen es igual a la integral de menos presión por el delta de Kronecker IJ más el esfuerzo cortante IJ, todo esto en paréntesis, J más la densidad por gravedad I por el diferencial de volumen. Al pasar entonces al otro lado de la ecuación de
Reynolds que obtuvimos, sabiendo que si la integral de f de x por dx es igual a 0, entonces f de x es igual a 0, entonces podemos simplificar nuestra ecuación quitando las integrales y los diferenciales de volumen. Por otro lado, debemos recordar que para el delta de Kronecker, la derivada con respecto a xj siempre va a ser igual a 0, sin importar de que si i es igual a j, es decir, que esto sería que el delta de Kronecker es igual a 1, o que si i es diferente a j, es decir, que el delta de Kronecker es igual a 0. Al ser una constante, pues al derivar una constante, pues su resultado es 0. De esta manera obtenemos entonces que la ecuación de conservación de momentum lineal es igual a menos presión, j por el delta de Kronecker y j más el esfuerzo cortante y j, más la densidad por la gravedad I es igual a la densidad por la razón de cambio con respecto al tiempo de la velocidad I. Para la ecuación de momentum, el momentum se puede analizar desde la conservación del mismo con el balance de masas, en este caso Cm hace referencia a la conservación de momentum. Es decir que la tasa de conservación de momentum que entra al control de volumen menos la tasa de conservación de momentum que sale del control de volumen más la tasa de conservación de momentum generada en el control de volumen es igual a la variación de la conservación de momentum en el control de volumen. Ahora bien, teniendo en cuenta nuestra ecuación de conservación de momentum lineal hallado anteriormente, teniendo en consideración que x1 es igual a x, x2 es igual a y y x3 es igual a z, desarrollando la ecuación general decimos que menos la derivada de presión con respecto a x1 por el delta de Kronecker I1 menos la derivada de la presión con respecto a x2 del delta de Kronecker I2 menos la derivada de presión con respecto a x3 de la derivada de Kronecker I3 más la derivada con respecto a x1 del esfuerzo cortante I1 más la derivada del esfuerzo cortante I2 con respecto a x2 más la derivada del esfuerzo cortante x3 con respecto a x3 más la densidad por la gravedad I. Esto sería igual a factor común densidad por la derivada de la velocidad I con respecto al tiempo más la velocidad I por la derivada de la velocidad I con respecto a x1 más la velocidad 2 por la derivada I con respecto a x2 más la velocidad 3 por la derivada de la velocidad I con respecto a x3. Bien, teniendo en cuenta x1, x2 y x3 y teniendo en cuenta el delta de Kronecker y pues sus reglas, si tomamos I como 1 podemos simplificar la ecuación obteniendo que menos la presión con respecto a y se puede cancelar ya que el delta de Kronecker I2 al ser diferentes pues sería igual a 0 y al multiplicarse pues por 0 pues da 0 nuevamente. Lo mismo sucede con la derivada de presión con respecto a z, ya que 1 y 3 son diferentes. Sin embargo, no sucede lo mismo con respecto a x, ya que el delta de Kronecker quedaría como 1, siendo este igual a menos la derivada de presión con respecto a x. Lo demás seguiría igual, es decir, el esfuerzo cortante de xx con respecto a x más el diferencial del esfuerzo cortante xy con respecto a y más la derivada del esfuerzo cortante xz con respecto a z más la densidad por la gravedad x. Igual a factor común de densidad por la derivada de la velocidad x con respecto al tiempo más la velocidad x por la derivada de la velocidad x con respecto a x más la velocidad en y por la derivada de la velocidad x con respecto a y más la velocidad z por la derivada de la velocidad x con respecto a z. Obteniendo entonces la ecuación de momentum tanto para x y de manera análoga en y y z, ya que se realiza un procedimiento muy similar. Ahora llevemos a cabo la ecuación de energía. Esta se basa con la primera ley de la termodinámica, que afirma que la variación total de energía respecto al tiempo es igual a la tasa de trabajo más la tasa de calor en el sistema.
Cuando hablamos de energía total, esto hace referencia a todo tipo de energía, ya sea interna, cinética o potencial, dando así la deducción de ecuación de la conservación de la energía, como observamos en pantalla. La primera integral en el lado derecho de la ecuación hace referencia a las fuerzas en la superficie del volumen de control. El segundo es el trabajo de las fuerzas. El tercero, el calor de flujo por conducción. Y en último lugar tenemos la representación de las fuentes volumétricas de H. Con la definición de que la fuerza es igual a tau I en J por la normal en J, y con el teorema de transporte de Reynolds y el teorema de divergencia, que sabemos que el teorema de divergencia se conoce también como el teorema de Gauss, donde la integral de un campo vectorial sobre una superficie cerrada es igual a la integral del volumen de la divergencia sobre la región dentro de la superficie, en este caso el volumen de control. Sabemos que cuando hablamos de un volumen de control, este no cambia respecto al tiempo. Es por eso que tenemos que realizar de nuevo la ecuación dejándolo en términos de dB, y a la hora de integral no se integrará el volumen de control respecto al tiempo. Al recurrir a la ecuación de continuidad y la definición de derivada material, nos queda que la densidad por el cambio de energía por la tasa de cambio respecto al tiempo va a ser igual a sigma en IJ por el cambio de B en J sobre el cambio de X en J, más la densidad por B en J sobre el cambio de B en I sobre el cambio de la tasa respecto al tiempo, más el cambio de la derivada de menos Q en J sobre el cambio de X en J, más la derivada de Q en el volumen de control. Consideremos también que la energía total del fluido es la suma de la energía interna y de la energía cinética. En este caso, la ecuación de conservación de la energía interna nos queda de la siguiente manera, donde la densidad por el cambio de energía interna respecto al tiempo va a ser igual a sigma en IJ por la derivada de BJ sobre la derivada de XJ más el cambio de la derivada de Q en J negativa sobre el cambio de X en J más la derivada de Q en el volumen de control. Al introducir la ley de Führer para la conducción de calor, donde K es la conductividad térmica, nos queda que la derivada de Q es igual a menos K por el cambio de la temperatura sobre el cambio de X en J, dando la nueva ecuación. Contamos con un nuevo parámetro que es phi de IJ, y es la función de disipación viscosa dada por un medio de μ. Sabemos que μ es la viscosidad dinámica de nuestros términos de B tanto en I como en J al cuadrado menos 2/3 de μ, que es la viscosidad dinámica de nuevo, de el cambio de BJ sobre XJ al cuadrado. Casi siempre es despreciable, pero en altas velocidades y viscosidades altas se debe tener en cuenta la ecuación que se muestra en pantalla, donde el primer término está asociado con la deformación lineal del fluido, el segundo a la deformación angular del fluido y el tercero a la disipación debido a la expansión volumétrica del fluido. También tenemos que la ecuación, al introducir la ley de Fourier para la conducción de calor, también la podemos obtener de la aplicación de la ley de conservación de la energía sobre un elemento diferencial. Y aplicando el balance en la conservación de energía para un control de volumen, tenemos que la variación de energía en el control de volumen va a ser igual a la tasa de energía que entra al control de volumen menos la tasa de energía que sale del control de volumen más la tasa de energía generada en el control de dicho volumen menos la tasa de trabajo realizado. Organizando términos, siguiendo el balance en la conservación de energía e igualándolo a cero, vamos a obtener la ecuación que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Seguido a esto, se divide dicha ecuación con el diferencial de volumen. Cuando ésta tiende a cero, se divide y se expande con el fin de que esta ecuación pueda tener cada término dentro de cada componente, tanto en X como en Y como en Z. Hay que tener en cuenta que el primer término, o el que se encuentra entre corchetes, hace referencia a la ecuación de continuidad, con lo cual lo podemos ver expresado en la tercera ecuación. Y una vez obtenido esto, si queremos expresar esta ecuación en notación vectorial, vamos a obtener la ecuación de energía, la cual nos dice lo siguiente, que la densidad por el cambio de la energía respecto al tiempo, más la derivada de Q vectorial, menos la derivada de Q en B, es igual a menos el cambio de trabajo respecto a la unidad de volumen. Hablemos de la ecuación de la continuidad. Esta se basa en la conservación de masa, donde se afirma que la masa no es creada ni destruida, sino que se transforma. En el caso de fluidos que atraviesan una tubería, la masa que sale será la misma que entra.
dando así el equilibrio o principio de continuidad. Se sabe que el teorema de transporte de Reynolds es igual al cambio de la propiedad extensiva respecto al tiempo en el control de volumen más el cambio de la velocidad por la normal y la propiedad intensiva en el sistema de control, como se ve en la diapositiva. Por otro lado, el teorema de divergencia, que es el teorema de Gauss, donde la integral de un campo vectorial x por n sobre una superficie cerrada, que se denomina como SC, es igual a la integral del volumen de la divergencia sobre la región dentro de la superficie, en este caso B. Debido a que la integral se basa respecto al cambio del tiempo, se reduce la ecuación ya que el control de volumen no cambia a través del tiempo, dando la siguiente ecuación. Dando así que el cambio de la propiedad extensiva P sobre la tasa de cambio de tiempo más la densidad de el cambio de la velocidad en J sobre el cambio de la posición X en J más la velocidad en J por el cambio de la propiedad extensiva P sobre el cambio de X en J va a ser igual a 0. Sabemos que la derivada material es igual a como se ve en pantalla, lo que nos queda que la ecuación de continuidad ahora es igual a dP sobre dt más densidad por el cambio de velocidad en J sobre el cambio de X en J para igualar a 0. Esta ecuación también se puede obtener con la aplicación de la ley de conservación de masa en un elemento diferencial, en este caso en coordenadas cartesianas. Del balance masa general sabemos que la masa que entra al volumen de control menos la masa que sale del volumen de control será igual a la masa acumulada en el volumen de control. Reorganizando términos, nos quedaría que la densidad por la velocidad en X por el cambio en Y y en Z de X más la densidad por la velocidad en Y por el cambio de X de Z en Y más la velocidad por la densidad por el cambio de X de Y en Z, que eso es la masa que entra en el volumen de control, menos los mismos términos, pero ahora en función de cambio de X más de X, ya que transcurre un tiempo, será igual a la tasa de cambio en el tiempo de la densidad sobre de X, de Y y de Z, teniendo así nuestros tres parámetros. Ahora sabemos que la variación de volumen dB, que es igual a dx, de Y y de Z, teniendo en cuenta los tres parámetros, si tomamos el límite cuando el cambio de volumen es igual a 0, nos queda que delta P sobre delta T más delta D sobre delta X de la densidad por la velocidad en X va a ser igual al mismo parámetro, pero la velocidad en Y más el mismo parámetro con la velocidad de Z va a ser igual a 0, teniendo así el balance de conservación de masas. Esta ecuación también se puede expresar en notación vectorial, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Y como conclusión, tenemos que en la ecuación de continuidad se determina que dentro del sistema los ritmos tanto de entrada como de salida en diferentes áreas se van a conservar debido a que la densidad en el sistema es constante, ya que estamos hablando de un fluido incompresible, y se entiende esta conservación como caudal, la cual expresa un volumen en cantidad de tiempo. En segunda instancia, tenemos que, para poder llevar a cabo cálculos acerca de la mecánica de fluidos, es necesario analizar la situación de la cual se quieren realizar dichos cómputos. El análisis consta de leyes, procedimientos y conceptos que se tienen que conocer para realizar una estimación acertada de los cálculos a realizar. Y en esta presentación se habla acerca del teorema de Reynolds, la conservación de la masa, la conservación del momentum lineal y la ecuación de momentum, así como la ecuación de la energía y la ecuación de continuidad. Y como última conclusión, tenemos que la conservación del momento en la mecánica de fluidos establece que el momento de un sistema aislado es una constante donde la suma vectorial de estos momentos en determinados objetos dentro de un sistema no se puede cambiar por las interacciones dentro del sistema, y el análisis del movimiento se realiza con ayuda de las leyes de movimiento de Newton. Recordemos que los fluidos en movimiento generan fuerzas, como por ejemplo la fuerza de elevación en un avión es ejercida por el aire que se mueve sobre el ala.